Bienvenidos, hola a todo el mundo. Ya nos conocemos la mayoría. Yo soy Víctor Domenech y hoy tenemos en el octavo webinar del proyecto Digi4MSK a Raquel Terrazo, que ha tardado en venir, pero al final hemos conseguido que venga. Eh, Creo que no hay nadie conectado en inglés, no lo sé, pero por si acaso. Por si acaso aquellos que quieran escuchar la interpretación al inglés, no tienen más que activarla mediante la opción que aparece en la parte inferior de la pantalla. Voy a compartir mi pantalla un segundito. La costumbre porque hasta ahora casi todos los webinars han sido en inglés, menos alguno de Quique y alguno más. A ver, De mar. y el de Mar, exacto. Te lo conoces bien. Sí. Bueno, pues como os decía, hoy tenemos como invitada a Raquel. Muchas gracias, Raquel, por aceptar la invitación. Es colaboradora del proyecto porque también está contribuyendo a preparar material que se implementará en los cursos, para los cuales aquí os dejo ya un enlace para la prescripción que, pues bueno, estos cursos estarán disponibles en el curso que viene, a partir de septiembre en adelante, pues os iremos informando, pero si ya queréis tener una prescripción a estos cursos sobre automanejo, mejora de la alfabetización en salud, eh, como temas principales, pues podéis prescribiros aquí. Y simplemente recordar que cuando acabe el webinar en aproximadamente una hora, pues en el chat de Zoom os dejarán un link para la encuesta que os animamos por favor a hacerla porque para nosotros es muy útil. Vale, voy a dejar de compartir. Pues bueno, Raquel, le he pedido un currículum a Raquel para presentarla y me ha dicho algo muy escueto. Podríamos tener un currículum bastante más largo, pero ha querido reducirlo a fisioterapeuta clínica en primer lugar, lo primero de todo. Es docente en posgrados y cursos de formación de diferentes temas para fisioterapeutas, sobre todo, bueno, manejo digital, patología vascular y no sé si has algo relacionado con lo musculoesquelético también, pero creo que tocas varios temas. Tengo hecho algo de prescripción de ejercicio Ujú, eso es, y se viene algo de comunitaria también, que es otro de los temas que recurro bastante. muy interesante. Vale, y por último también, pues me ha dicho que diga que es miembro del grupo de fisioterapia de la Asociación Española de Dolor. Pues nada, Raquel, bienvenida. Vamos a hablar un poco durante esta hora sobre intervenciones digitales orientadas al automanejo en trastornos musculoesqueléticos. Entonces, la dinámica será, yo iré planteando algunas preguntas que se va a tornar en una conversación. En algún momento Raquel eh, compartirá su pantalla para apoyar alguna explicación y en la última parte del webinar, pues podéis, si queréis, ir haciendo ya las preguntas a lo largo del chat, pero al final del webinar, pues aceptaremos algunas preguntas pues, del público, ¿de acuerdo? Entonces, Muy bien. bueno, ¿cómo empezamos, Raquel? Yo creo que por algo muy general, como es un poco las causas o el contexto un poco social o temporal que hacen que estas intervenciones digitales pues sean algo importante tener en cuenta y al menos tener unas nociones básicas, ¿no? Porque una de las cosas que me he dado cuenta al preparar un poco, para invitarte y a preparar este webinar es que en realidad todo el mundo hacemos intervenciones digitales, aunque sea de forma asíncrona, ¿no? Que todo el Sí, mundo sí, igual total. tenemos el sesgo de que una intervención digital es solamente aquello que es estructurado y de forma síncrona con un paciente, como estamos haciendo ahora entre los dos, sino que es cualquier interacción digital o por medios digitales con pacientes. Sí. Es más, cuando se habla del término salud digital, incluso las búsquedas, por ejemplo, que vosotros documentáis de los pacientes en Internet y tal, entra dentro de lo que sería salud digital cuando usan esos medios, ¿no? Eh, el contexto es que ahora mismo está ubicuo todo lo digital, o sea, todos los profesionales en algún punto lo hacemos. La historia clínica, por ejemplo, digital también formaría parte de lo que es eHealth y tal. Y luego vendrían a ser pues las intervenciones con pacientes, ¿no? Que
hay bastante disonancia de nomenclaturas y tal, que si telerehabilitación, que si práctica digital en fisioterapia, saco el informe de la WCPT, que vendría a ser ya con el motivo de hacer un tratamiento, resolver consultas puntuales o demás. Y aquí, pues sí que puede hacerse pues, de manera síncrona, en una consulta así uno a uno, a tiempo real, como estamos tú y yo ahora, o podría Ujú, hacerse asíncrona con mensajería o a través de aplicaciones o correo electrónico o a través de aplicaciones del paciente que ya no estén supervisadas por el profesional directamente, sino que se van cebando de contenido a su ritmo y tal, que a veces hay aplicaciones para el manejo de dolor y tal como Curable, que está disponible en Inglaterra, me parece, y tal, y es como lleva un conjunto de terapia como cognitivo-conductual, de aceptación, de compromiso, de afrontamiento activo, tal, no sé qué, y va dosificada, y el paciente va algunas veces con gamificación, cumpliendo como hitos a su ritmo y ujú. tal. Entonces, es algo que ya está como, ya lo usamos para muchas cosas, ¿sabes? Pues la salud no iba a ser menos. Tuvo mucho repunte lo que es la teleconsulta así por videollamada cuando la pandemia, ahí Exacto. subió muchísimo, muy de golpe, porque cubría una necesidad. Y lo que sí que se ha visto es que parecía que iba a quedarse mucho esta teleconsulta virtual y tal, y no se ha quedado tanto como Ujú. primeramente prometía, ¿eh? Ha tenido ahí como un efecto valle. Exacto. Entonces, claro, esto nos lleva a un poco analizar estos motivos que hicieron inicialmente, quizás durante la pandemia, eran obvios. El por qué la intervención digital estuvo en auge por limitaciones obvias, ¿no? De movilidad de las personas, confinamiento, incapacidad para desplazarse, etcétera. Pero ¿qué otros motivos crees que hacen que sea una intervención pertinente? Es decir, ¿qué motiva que usemos una intervención a través de medios digitales? Porque nosotros en la preparación del proyecto, claro, vimos mucha necesidad, ¿no? Que se alineaba pues con necesidades marcadas por organismos internacionales, ¿no? Como la accesibilidad, la inclusión de personas con baja movilidad, aspectos ecológicos como reducir el commuting, ¿no? El transporte, llegar a personas que igual están lejos de ti, ¿no? Y a través de la teleconsulta pues pueden acceder a ti como un profesional de referencia. Entonces, ¿cuáles tú crees que son los motivos más importantes que hacen que, aunque haya bajado un poco después de la pandemia, las intervenciones digitales sean algo a tener en cuenta y que vaya a hacer que se mantengan? Pongo la diapo, que tengo una diapo ahí con todas las ventajas. Pon la diapo. ¿Le da? A ver, Creo que puedes dale. compartir. Sí, sí, sí. Aquí está. Déjame buscar la diapo de las ventajas. Aquí. ¿La estoy compartiendo o no? Sí, Ah, espérate, te espérate. falta Me ser la falta pantalla sin aquí. compartir. Esto es. Vale, pues a ver, las ventajas de fisioterapia digital es un poco lo que tú dijiste, ¿no? Al principio, cuando la pandemia estaba claro, porque no podíamos salir de casa, había restricciones de transporte de leyes, de estados de emergencia y aparte suponía una disminución de riesgos. Que esto, por ejemplo, aunque ahora mismo estemos hablando de pacientes musculoesqueléticos, también hay pacientes con trastornos musculoesqueléticos que a lo mejor están inmunodeprimidos. Entonces, Ujú, una manera de disminuir riesgo a infecciones, por ejemplo, pues es hacerlo en su casa, ¿vale? O pacientes, por ejemplo, que tienen esto, fatiga crónica tan invalidante que les puede solo el hecho de desplazarse al centro de salud pertinente o al consultorio o a la clínica puede suponer esa cuota de energía que tienen para moverse, pues a lo mejor con estos pacientes realizar la rehabilitación domiciliaria supervisada puede ser ujú, importante para que se adhieran y puedan ir realizando algo de actividad física, ¿no? Y luego, yo encuentro otras ventajas, aparte de las que tú dijiste, de equidad de acceso, por ejemplo, en zonas rurales, que no haya determinados especialistas o que tengan que hacer un desplazamiento de transporte para el especialista de una hora. Por ejemplo, aquí en Asturias, donde vivo yo, pasa con las áreas rurales están en las salas y los hospitales de referencia de las salas no están dotados de todos los especialistas. Entonces tendrían que desplazarse al central. Pues ahí, por ejemplo, cubriría una necesidad.
Disminuir la huella de carbono, porque disminuyes el transporte y disminuyes también hasta cierto punto los fungibles que se utilizan Ujú. en la sesión, ¿vale? Hay menos, se reduce el residuo de la sesión. Eh, Eliminas barreras de transporte, puede ser más flexible, supone un ahorro de tiempo, desde luego, porque el tiempo de sesión es neto, es lo que dura la sesión, no necesitas ese tiempo que dedicas a llegar al sitio y vuelves y tal, ¿vale? El tiempo de la sesión es solo el tiempo de la sesión. En cuanto a costo-efectividad, pues hay dudas, aunque a priori parece pensar que sí, pero depende un poco del formato, ¿no? O sea, si siempre todas las sesiones son uno a uno en directo o si hay parte de sesiones que el paciente se puede autoadministrar en casa después de tener esa consulta y no tiene que ir al centro, pues ahí realmente sí supone un ahorro para el centro, porque ese profesional quedaría como disponible para otros pacientes, para cortar lista de espera y demás. Hay algunas aplicaciones y plataformas que registran si el paciente abrió, ejecutó cada ejercicio en la sesión, sabes que tienen cierta capacidad de rastreo de si el paciente hizo o no hizo la sesión. ¿Sabes? Hay algunas que sí, otras que no, pero por ejemplo para mutuas laborales y tal, yo sé que hay algunas que sí que se interesan en este tipo de intervenciones, ¿sabes? Como, pues quiero que hagas no sé cuántas sesiones, vale, no vas a hacer todas en el centro, pero me aseguro de que es difícil, imposible de seguir 100%, pero por lo menos me aseguro que la app de ejercicio está abierta el tiempo estimado que yo creo que deberías dedicar a la sesión, ¿sabes? Y te has visto el vídeo Ujú. entero de la ejecución del ejercicio y le has clicado de cada vez y tal, ¿no? Pues podría ayudar un poco con esto. Luego, cuando son tratamientos intensivos, pues lo mismo, al final en casa, pues quizás sería más cómodo para hacer o para realizar más horas por este coste de ahorro y demás. A mí hay una de las aplicaciones que me gusta y es que el paciente está en su contexto y a lo mejor, yo que sé, pacientes con dolor lumbar te dicen, pues no me puedo agachar a coger no sé qué. Y entonces tú en consulta puedes replicar la acción, pero no es ese no sé qué que no puede hacer en casa, ¿no? Entonces, a veces el ambiente contextual, pues lo adaptas muchísimo porque está con esa cosa que te está relatando en su casa que habitualmente no puede hacer, ¿vale? Y le estás dando tú como figura de seguridad una ayuda para esa exposición gradual o in vivo que quieras hacer para esa tarea que a la que el paciente le tiene miedo o le genera dolor y entiendes además mejor la tarea, que a veces no la entiendes bien verbalmente y la estás viendo pues Ujú. in situ, ¿no? Y luego, hay estudios que dicen que las herramientas digitales pueden mejorar la adherencia del paciente. De hecho, el paciente realizando ejercicio en casa de manera supervisada se ha visto que mejora la adherencia a sus planes de prescripción de ejercicio. Como muchas veces no está siempre acompañado y le estás dando como cierta responsabilidad hasta cierto punto, puede mejorar la autoeficacia también. Y desde luego, todas las herramientas digitales ayudan a la monitorización de datos para el Ujú. seguimiento del paciente, porque es mucho más fácil de hacer, está en la palma de la mano, a golpe de clic muchas veces. Algunas apps te permiten marcar si tuvo dolor, el ratio de esfuerzo percibido, anotaciones varias, ¿sabes? Proms, no sé qué. Que incluso eso clínicamente lo podrías usar pues, para el paciente de manera objetiva, mostrarle sus avances, ¿no? Claro, claro. Que Sí, ese sí. registro digital, si está facilitado, pues te puede servir secundariamente como recurso clínico también. Yo soy partidaria de tener siempre datos y mediciones. Mm. A lo mejor no todos son relevantes para la mejoría del dolor, que muchas veces es lo que el paciente viene pidiendo, pero si mejora, por ejemplo, en algún test de fuerza o de movilidad ya le estamos dando al paciente como un aliciente para decir, bueno, vamos bien, porque mira, esto no lo podías hacer o ya has conseguido con toda esta actividad física que no hacías, pues estar más sano de lo que estabas, porque estás mejorando tu salud metabólica, tal, lo que le quieras contar al paciente, ¿sabes? Lo que sea relevante para ti dentro de tus narrativas, ¿no? Pero estás Ujú. consiguiendo cosas a las que agarrarse dentro de ese caminito que tiene que hacer hacia un objetivo siempre funcional, preferentemente. Y aquí estamos, aprovecho que has proyectado esta diapositiva sobre el tema de la adherencia. Hace poco estuvimos en el Congreso de la Federación Europea del Dolor y hubo una ponencia muy interesante en la que se tocaba el tema de la adherencia versus el complying, ¿no? Como el cumplimiento obligado de la prescripción de ejercicio. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es cómo haces tú para que con un seguimiento tan fácil con medios digitales, es decir, puedes estar con el paciente casi todos los días,
que el paciente no le puedes pedir que acuda a tu consulta siempre o muchos días cada semana, pero sin embargo sí que lo que acabas de decir, puede utilizar una medida digital para registrar sus avances, lo que va haciendo, etcétera. ¿Cómo explicas tú al paciente este seguimiento digital para que no se sienta, digamos, vigilado o como que tiene que cumplir obligatoriamente pues, un ejercicio prescrito y sea más una cuestión de adherirse por motivación, si puede ser interna del paciente? A ver, te comparto esta otra y te Venga. cuento un poco. Em, yo con los pacientes de la que inician, si no son pacientes activos, porque no, los pacientes con dolor pueden ser activos o no serlos, entonces, si no son pacientes activos en los que se pueda ver comprometida la adherencia, más que en los activos, negocio mucho con ellos y siempre empiezo con un mínimo viable. Ujú, Siempre les pregunto, en plan de manera realista, ¿cuánto tiempo al día o a la semana, cuántos días a la semana puedes comprometerte a hacer tu prescripción de rehabilitación? Entonces, ya les dejo a ellos una ventana temporal. A veces, como quieren complacerte y tal, te dicen, no, todos los días media hora. Entonces, cuando me dicen eso así con esa rotundidad, es en plan, pero seguro que puedes todos los días media hora, dime, prefiero que te quedes más bien tirando por lo bajo, ¿sabes? Entonces ya los comprometes un poco a que te digan el mínimo, muy mínimo viable, ¿sabes? ujú, Entonces yo al principio me acojo a eso, porque no quiero, muchas veces los pacientes con dolor pues están con bajo estado de ánimo o están muy sobrepasados por la situación o lo que sea, o tienen contextos familiares que les están abrumando un poco. Eso para mí, una entrevista con enfoque biopsicosocial tiene que tener una prescripción de ejercicio con enfoque biopsicosocial. Entonces, si yo tengo una paciente, por ejemplo, voy a hablar de un caso de una mujer, pero si tengo una paciente que está al cuidado de pequeños, que encima sus padres están enfermos, que trabaja, que anda para arriba, para abajo y tal, y con mucho estrés vital, con mucha carga diaria, pues intento ponérselo fácil, ujú, porque dentro de ese contexto desfavorable necesito que la rehabilitación o el trabajo para el dolor y tal no sea una carga más, ¿vale? Entonces, siempre negocio mucho con ellos e intento entender mucho el contexto de cómo es un día a día suyo normal, en qué momentos podríamos encajar ese ejercicio, si a lo mejor, pues, personas mayores muchas veces están por la mañana muy activos y luego por la tarde están así como muy postrados de sofá y tal. Intento buscar que interrumpan el sedentarismo ahí, que partan un poco la tarde, por la ujú. mañana que están más activos, pues a lo mejor lo que les cuesta un poco más, que sé que lo van a hacer como de mejor agrado, ¿no? Pues vas buscando un poco ese tipo de cosas. Y luego, a nivel de... Eso es planificación. Lo que viene aquí en la diapo de habilidades de planificación, pues eso es planificar dentro del día o dentro de la semana en qué momentos puede ser más fácil que el paciente los haga. Y a veces pues buscar pues refuerzos a eso. Pues, tengo una paciente que hace los ejercicios todos los días por la tarde y entonces le digo, no puedes merendar hasta que no hagas los ejercicios, ¿no? Y entonces lo cogió ahí como se da el premio detrás, que es como que Mientras le se hace el encanta el café por la momento. mañana, ¿no? Mientras está esperando a que salga el café, tienes que hacer esto. Eso es, sí. O a veces cuando son snacks de movimiento, pues los vinculo a cosas que seguro se van a hacer en el día, pues por ejemplo, yo qué sé, cepillado de dientes o poner el microondas, como dices tú y tal, ¿no? Pues como venga, en el minuto que calientas el café, pues yo qué sé, elevaciones de talones, ¿vale? Ujú, Por poner un ejemplo, ¿no? Así. Entonces, también se ha visto que en personas que son sedentarias y que no tienen biografía de ejercicio, pues que de inicio toleran mejor y les agobia menos las intensidades moderadas que las elevadas, ¿vale? Porque las sensaciones del ejercicio para una persona que no está a hacer de ejercicio, pues son desagradables, ¿vale? Y no encuentra el premio de hacerlo en la inmediatez tampoco. ujú. Entonces, mantener la conducta de ejercicio cuando no es premiada rápidamente a veces cuesta. Entonces no hay que poner el foco a lo mejor en justo una meta a largo plazo, sino que pues, estás cogiendo las riendas de esto, ¿sabes? Un locus como interno, pivotarlo un poco ahí, en plan de vamos poco a poco y premiar la constancia. La constancia, yo prefiero una constancia de dosis pequeñas que a lo mejor de inicio se me quedan infraumbral, porque lo que es más importante de todo es generar la conducta para mí. Entonces, si Ujú. estoy pidiendo unas cosas que de primeras al paciente me está mirando con cara de no hago esto ni de coña,
pues entonces no vamos a ir a ninguna parte. Y luego a la hora de probar los ejercicios, pues a lo mejor los testas, ¿no? Y entonces pues dices, bueno, pues quiero un ejercicio específico, yo que sé, tienes un paciente con dolor de lumbar cadera, por lo que sea, o lumbar crónico y tal. Pues voy a ponerle ejercicios concretamente para esta zona y tal, o con este patrón de movimiento porque me interesa que se habitúe a él, o por lo que sea, porque metabólicamente quiero que tenga este gasto. La finalidad que cada uno escoja para prescribir el ejercicio, que como el ejercicio es polipil, tiene Ujú. muchas intervenciones a muchos niveles, pues tú decides cuáles son las prioritarias para el paciente en base a la entrevista que le hagas, a su condición de salud y demás, ¿no? Pues entonces vas a dar varias opciones y a lo mejor, yo qué sé, pues quieres un ejercicio de grandes grupos musculares que tenga el foco en cadena posterior y que sea más de piernas que de brazos y tal, y dices, bueno, pues entre sentadilla y peso muerto o un hip thrust, pruebas allí en la consulta y ¿con cuál te encuentras más cómodo? Con este. ¿Cuánto crees que puedes hacer para tener más o menos este cansancio y que tú tal? Pues no sé cuántas repes. Bueno, pues intensidad preferida y con esto te quedas y repites y repites y repites. Cuando ya esto lo consolidamos, vemos que no tienes a lo mejor nebulizaciones, que lo llevas bien, que estás cómodo con ello y tal, le explicas, pues idealmente esto ahora hay que progresarlo porque si no hacemos una sobrecarga, pues no acabamos de mejorar todo lo que queremos mejorar o hay que darle una vuelta de tuerca, ponerlo un poco más difícil, es ponerte otra esta cosa, pero ya entraste, Incides en que entiendan el sentido de por qué tienen que hacer el ejercicio que tienen que hacer, ¿no? Como aspecto clave de la motivación y de la adherencia. para mí es fundamental. O sea, Mm. yo a los pacientes, en lenguaje pacientes, pero yo les hablo de todo lo que les tenga que hablar. O sea, si les tengo que hablar de mioquinas antiinflamatorias, yo les hablo de mioquinas Te antiinflamatorias. Lo adaptas al justo. paciente, ¿no? Es decir, un poco el Sí, perfil y la inquietud también que tiene. Hay pacientes que tienen mucha inquietud intelectual y quieren saber lo que les pasa hasta un grado incluso biomolecular, ¿no? Pues puedes usar ese discurso y si es un paciente pues, más de hábitos de vida o incluso aquí estamos hablando de aspectos de psicología conductual, ¿no? Que nos podemos basar en diferentes modelos, ¿no? Habrá incluso pacientes que por ejemplo, los pacientes con trastornos musculoesqueléticos sabes que tienen alta comorbilidad, ¿no? O son multimórbidos. Entonces, si tienes un paciente con dolor y patología vascular y que le cuesta mucho activarse físicamente, hay mucha fricción, quizás necesitas un modelo basado en las creencias sobre salud, ¿no? En donde tengas que meterle un poco de miedo, vamos a decir, para que cumpla, porque el no claro, cumplir es un efecto muy negativo. Cuando igual claro, por otro lado, puedes tener un paciente que tenga simplemente dolor, no tenga ninguna patología y tenga un síndrome de dolor crónico primario y simplemente quieres una activación y no utilices un modelo pues, de prescripción de ejercicio como tal, sino de activación física en general, ¿no? Pero claro. Sí, independientemente del modelo en el que te bases para adaptarte al paciente, ¿tú esto lo negocias inicialmente en una primera consulta en persona? ¿Tiendes a hacerlo así? No necesariamente. ¿Lo puedes hacer desde el primer momento en formato digital? ¿Qué es lo que más haces tú y qué crees que da mejor resultado? a ver, yo es que hay pacientes que tengo 100% digital porque me contactan y son de otras áreas geográficas de España que no podrían venir presencial y llevo manejo íntegro digital. Y luego sí que es verdad que tengo pacientes que vienen al presencial a lo mejor a una primera consulta y muchas veces como pues a lo mejor ya vienen buscando prescripción de ejercicio, otras cosas que no encontraron en otros sitios o simplemente pasaron por allí, pero siempre les explico que normalmente el ejercicio pues no suele hacer los efectos de manera inmediata y que necesitamos un tiempo de latencia y tal, no sé qué. Ahí es cuando uso pues otras herramientas de monitorización, seguimiento y tal, y les prescribo el ejercicio por ahí. Muchas veces no uso eso y se lo pinto en una pizarra la tabla, le sacan una foto con su móvil, que es un poco digital igual la Sí, intervención, sí, y sí, se la sí, sí, llevan, ¿sabes? No siempre totalmente. necesitas grandes softwares o, ¿sabes? A veces es sencillo y va por ahí y al WhatsApp te escriben y de repente contestas una duda puntual o los llamas para solventar, ¿sabes? En ese seguimiento y a lo mejor no los recitas hasta dentro de 3 semanas. Los pruebo con ellos, siempre los pruebo con ellos cuando son presenciales y cuando es digital, muchas veces no pruebo todos los ejercicios en la sesión, porque normalmente los pacientes que yo recibo 100% digitales tienen un grado de alfabetización alta y ya tienen un grado de autoeficacia alto, están dispuestos a hacer ejercicio y tal. Entonces, tienen más conocimiento del cuerpo muchas veces y es más fácil de llevar, ¿sabes? Y si veo que hay dudas o tal, sí que lo pruebo todo, ¿eh? Lo pruebas
con ellos primero porque tú al final eres su figura de seguridad y que tú veas si lo están Mm. ejecutando bien. Hay gente que tiene mucho miedo a hacerlo mal y tal, y entonces el proceso de refutar creencias erróneas que puedan estar interfiriendo en el proceso del dolor. Yo al principio, hace años, yo creo que debido a la inexperiencia y al ímpetu de querer solventar pronto la juventud, les metía un chorreo, o sea, muchísima información de golpe en las primera consulta, segunda y tal, y yo creo Un que modelo educativo muy, muy denso en la muy primera denso sesión ya. y los abrumaba. Entonces ahora voy un poco a necesidad. Yo le Ujú. digo muchas veces a mis compañeros y tal que es como donde veo el gancho para colgar la percha, voy a ir. O sea, Es es- buena metáfora, sí. espero que me enseñen una carencia o que tengan una duda concreta para rebozarme o profundizar mucho en esa duda y luego ya ir desbloqueando como cosas que me estén impidiendo que siga la pauta o que haga los cambios de conductas que yo creo de salud que necesita hacer para salir del problema. Pero no lo hago ya todo de golpe, que va. Mm. Eso hay varios modelos también de educación que es como también la dosis mínima efectiva para los pacientes de bajo riesgo y buen pronóstico, una educación muy cortita en una sola sesión y luego un paciente más complejo en donde, como dices, pues igual es mejor ir dosificando en función pues de la oportunidad que tienes en ese momento con el paciente y lo que dices tú colgándote, como has dicho, en la percha disponible o en el gancho, no sé Sí. cómo las nombra, en la Sacan el oportunidad gancho y cuelgo la percha. de ese momento. Y has nombrado también una cosa muy, muy importante e interesante sobre lo de la alfabetización en salud. O sea, en el proyecto consideramos que es clave para el automanejo, bueno, y la evidencia también macro, y así lo dice la Organización Mundial de la Salud también, que para implementar el automanejo, que no deja de ser un cambio conductual en los hábitos de la persona, hace falta un nivel de alfabetización en salud aceptable. Es decir, que si el nivel es muy bajo es un problema. Entonces, tú has dicho que también es un problema para las intervenciones digitales, ¿no? Es decir, que si, o sea, al igual que la edad, que no se lo puedes nombrar ahora, puede ser quizás una barrera por el aspecto tecnológico, eh, la baja alfabetización, es decir, un bajo nivel de conocimiento sobre salud y pocas habilidades pues, para encontrar información en salud o para aplicarla, pues es una barrera, ¿no? Sí. Entonces, Yo es que ¿preparas en esos casos al paciente la alfa- o la- haz un modelo si los, mixto o que qué si los haces? preparo. Ujú. A ver, si tienen baja alfabetización en salud, esto puede pasar en lo presencial y en lo digital. Pero si tienen baja alfabetización digital, es que encima tienen la baja alfabetización digital, uno de los componentes es el escaso conocimiento, la baja alfabetización en salud, pero luego también es a Ujú. la hora de usar los medios digitales y demás. Eh, para salvar lo que es diferente de la práctica presencial, que es lo de los medios digitales, pues hay que considerar un poco dependiendo del paciente. A veces yo tengo generado, por ejemplo, como PDFs con cómo son el paso a paso para conectarte. A veces hago una llamada por teléfono previa y les voy explicando con ellos por teléfono en vivo cómo ahora te sale esto, ahora tienes que clicar aquí, ahora te sale esto otro, ¿sabes? Y a Ujú. veces necesitan la compañía de un familiar para salvar la consulta y un poco de tutorización y a lo mejor la necesitan todo el rato, cada vez que hay una consulta, o a veces la necesitan las primeras veces y luego ya se pueden conectar solos porque aprendieron el itinerario. Esto ocurre Ujú. sobre todo con personas mayores. Mm. Exacto, sí, por el aspecto digital. Y Em, varía un poco entre países también, que depende del grado de desarrollo digital que haya alcanzado el país. Hay a veces diferencias de género y hay a veces diferencia también en alfabetización digital entre áreas rurales y urbanas y grados de ujú. estudio también. Vale. Es Pues componente. ya que hemos tocado una barrera para las intervenciones digitales, podríamos hablar de más barreras, ¿no? Una sería Claro, esta baja alfabetización. Si nos quieres comentar alguna más, que creo que tienes alguna diapositiva sí. para esto, pues genial. Pues mira, para empezar, aparte de la alfabetización digital que la tenemos aquí, está el acceso tecnológico. No todas las personas tienen buena conexión a Internet, aunque ahora casi todo el mundo, en lo que es, casi todas las personas del mundo occidental ya tienen un smartphone, todavía hay gente, personas mayores que no lo tienen, o no tienen smartphone, ni tablet, ni ordenador, ¿vale? Entonces tampoco se podría. Em, de cara
los profesionales, la disrupción del flujo de trabajo, no saber muy bien cómo encajar las teleconsultas o ese manejo digital, esa revisión de planes dentro de lo que es la jornada laboral. O sea, hay que hacer como un espacio para hacerlo. Yo de la que empecé en pandemia, como estaba encerrada en casa, pues no me importaba, lo iba haciendo cuando fuera. Pero luego llegué a la consulta y al principio hacía las teleconsultas en mi horario ya de estar en casa. Lo Y hasta cual que no es sostenible. no, es muy invasivo de tu Mm, espacio personal. Entonces, al final, lo que hice fue que yo las hago siempre en la consulta, las teleconsultas también, ¿sabes? Salvo alguna vez que sí que es verdad que me permite, a lo mejor tengo alguno de los peques malos y tengo que cancelar las presenciales, pero las online las puedo a lo mejor llevar si están un rato viendo unos dibujos, no, no sé qué. mm, Puedo conciliar un poco. Luego está la resistencia al cambio de profesionales y de pacientes, ¿sabes? Que lo que es la intervención de fisioterapia estricta 100% online con videollamada y tal es algo todavía muy novedoso de cara a muchas personas que no entienden cómo se pueda hacer o recibir fisioterapia así por dependencia de terapias pasivas, de creencias de que siempre 100% hay que tocar al paciente o siempre 100% necesito ponerle no sé qué aparato, etcétera, que está muy arraigado dentro de nuestra profesión. mm, Y luego dependiendo un poco del estado del paciente, o sea, pacientes que tengan trastornos sensoriales, o sea, ceguera, sordera, tal, trastornos orgánicos o problemas orgánicos inestables, ¿sabes? Que necesite más supervisión, unas arritmias o tensión que se dispara un poco, o, bueno, ciertas cosas así, alteraciones de equilibrio y no está acompañado, mm, este tipo de cosas, pues necesitan presencialidad, claro, porque se supervisan mejor. Entonces, bueno, el estado del paciente pues a veces es condicionante. Y enganchando con lo de las terapias pasivas y tal, es que yo siempre veo las intervenciones digitales muchas veces así en videollamada, evidentemente tienen limitaciones para hacer algunas cosas, pero a veces las veo como una oportunidad de que yo creo que todo el mundo debería en algún punto intentar hacer alguna videollamada así para ver que es capaz de sacar pacientes sin necesidad de tocar muchas veces. Para mí fue como muy transgresor, ¿eh? Cuando empecé a tratar pacientes y venían algunos complejos y los traté así online y los resultados iban bien, y decía, joder, por si, siempre tenía como el sesgo de en algún punto hacer algo así un poco manual o yo qué sé, ya. poner un TENS, ¿no? Siempre Mm, tenía un poco esta cosa, ¿no? Que si estoy en consulta, evidentemente lo sigo haciendo mucho, ¿eh? Pero fue como quitarme ahí en plan de, mm. joder, pues realmente no hace falta muchas veces. Y sobre todo depende del objetivo de la consulta, porque no sé si te pasa a ti, yo sabes que me dedico sobre todo al mundo académico, investigación, pero también veo pacientes una vez por semana, es una pequeña, pues dedico unas poquitas horas a la semana. Y no sé si te pasa a ti, pero este modelo tradicional de que se asocia la fisioterapia a tocar al paciente, yo cada vez recibo más consultas, que solamente es una consulta en donde vienen pacientes pues, para pedir una opinión de una valoración funcional o están en un momento en donde tienen pues, un problema musculoesquelético de dolor y quieren orientarse y quieren recibir información. Pues en este caso te llaman a ti porque han recibido referencias o lo que sea. Yo creo que este modelo o este objetivo con el que vienen algunos pacientes sería muy apropiado, encajaría mucho con la intervención digital, ¿no? Porque sería muy fácil. Sí, 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 es que Quieren, de hecho, quieren tu opinión en base a la valoración, que ya habría que ver. Luego igual podemos comentar un poquito esto, hasta dónde da de sí la valoración física, que se puede hacer a través de medios digitales, y una vez hecha esta valoración física se le podría dar a los pacientes muy fácilmente esta valoración, esta opinión profesional en un momento de salud en el que están pues, clave, ¿no? Si van a operar o no, o si qué hacer en cuanto a ejercicios, si tienen que activarse más o no. Esto es pues, muy apropiado para lo digital. ¿Qué opinas? yo creo que sí, o sea, es que yo creo que deberíamos como intentar estratificar un poco a los pacientes y muchos intentar manejarlos así. En los sistemas públicos, desde luego, supondría un ahorro y una liberación de horas del profesional para atender otros casos que necesitan supervisión más alta, ¿vale? Y lo que confronta un poco es con, con los negocios de salud privados
pues bueno, tendrían que trabajar más para poder mantener sus agendas, a lo mejor trabajando siempre 100% así, ¿sabes? Mm, Nosotros trabajamos así, pero es más difícil tener una agenda súper arrebatada trabajando así, sobre todo si somos más de un profesional. Pero bueno, creemos en ello y apostamos por ello y lo hacemos así. Y sí, desde luego es que yo creo que tendría que escalarse, ¿no? En plan de, bueno, pues tienes algo que se prevé de pronóstico bueno, estás tranquilo, eres autoeficaz, quieres que yo te explique esto, te lo explico tal no sé qué y te abro, te tiendo la mano a que si necesitas otra más adelante, pues estoy disponible para ti lo que necesites y hacemos el seguimiento de esto. Pero en principio no necesitas estar viniendo a que yo te intervenga nada o son, mm, son soluciones puntuales. Luego hay otras personas que sí que necesitan ese acompañamiento por diferentes motivos, pues se les da, pero hacérselo a todas las personas, esto no es atención centrada en la persona. Atención centrada en la persona es cubrir un poco esas necesidades, ¿no? Y está bien hacerlo así, o sea, no se puede pretender que todo el mundo sea de baja supervisión, porque hay gente que no tiene la capacidad de hacerlo y probablemente hay gente que probablemente no la tenga nunca, y esto es algo que tenemos que aceptar también, este tipo de perfil de pacientes de alta visita y tal. Y tampoco tenemos que intentar, o sea, tampoco podemos enfadarnos con ellos. Quiero decir, hay que intentar soltarlos a vivir, pero no todo el mundo tiene esa capacidad. O sea, sería utópico pensar que todo el mundo la tiene y entonces nos ajustamos un poco al paciente. Está perfecto así. Y lo digital para esto, pues eso, no tiene ninguna diferencia con el presencial, salvo alguna cosa puntual, quizás en la exploración, que si quieres la vemos. sí, has dicho una cosa también ahora muy importante que creo que se subestima tanto en investigación como, por ejemplo, cuando se habla sobre efectividad de terapias o sobre facilidad para implementar, en este caso, estrategias digitales, que es el sistema público versus el sistema privado, porque yo creo que es una variable muy, muy relevante en donde pues, influye si el paciente paga directamente cada sesión o no, si está recibiendo un servicio público. Creo que es un contexto que determina mucho, puede llegar a determinar mucho la conducta del paciente, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de los sistemas de salud, está claro que en los países occidentales va a haber que hacer algo por la cuestión de pirámide poblacional, porque la presión no hace más que aumentar y no va a haber profesionales sanitarios suficientes para atender toda la demanda manteniendo el nivel de calidad asistencial que ha habido hasta ahora. Entonces, Sí. usan estrategias, por ejemplo, en Reino Unido, que es dotar de competencias a todos los profesionales de la salud, hasta el farmacéutico que haga todo lo posible para que los pacientes con bajo riesgo pues no vayan al médico si son bajo riesgo y que con una consulta del farmacéutico pues se mida la tensión, todo suficiente. Eh, y luego está, claro, también lo que acabas de decir sobre si que es muy importante, sobre si el paciente requiere una alta supervisión o baja, que es algo que nosotros en el proyecto tenemos muy en cuenta. Y de hecho, estamos orientando las acciones educativas y instrumentos que estamos validando de medición sobre la salud musculoesquelética como algo muy importante, ¿no? Es decir, si el paciente requiere una alta supervisión, pues porque tiene una alfabetización de salud muy baja, o requiere muy poca supervisión, pues porque tiene buen pronóstico, tiene un nivel cultural elevado, comprende las explicaciones muy fácilmente, las aplica la información que recibe, ¿no? Entonces, eso, tanto si es público, privado y el nivel de supervisión que requiere el paciente son también determinantes de la eficacia, entiendo, de las intervenciones digitales, ¿no? Bueno, sobre todo de cómo las determinas, o sea, y de qué llamamos eficacia. Claro, es que siempre valoramos la eficacia en que el paciente nos deje de necesitar a lo mejor, pero a lo mejor un paciente es capaz de llevar la vida medio digna si te tiene con cierta disponibilidad, ¿sabes? Y a lo mejor si te empeñas en dejar a un paciente porque ya le has dicho muchas veces lo que le tienes que decir y tal, y hay pacientes que no son solventes. O sea, es que hay Mm, pacientes que no son solventes. Yo creo que todos tenemos algún caso de algún paciente que no es solvente y que no le permea la información porque a lo mejor tiene mucha rigidez cognitiva muy, muy extrema y tal, y está súper ansioso y tiene unos factores pues, psicológicos que determinan mucho por su historia vital y tal, que necesita un acompañamiento y a lo mejor no tiene un problema de salud súper grave o súper de mal pronóstico de manera objetiva, pero él está con una percepción de mala salud muy intensa. Entonces, mm, estos pacientes a veces se pueden reeducar y a veces no se pueden reeducar. O sea, eso es.
que no es para todo el mundo la intervención digital tampoco. Yo tengo una paciente, por ejemplo, que le hago intervención digital, que es súper aprensiva, que tiene cosas de muy, es súper lista, es muy inteligente, pero es muy preocupona. Entonces tiene unos dolores, unos puntajes de dolor aleatorios, siempre muy bajitos, un 3 un 4 y tal, no sé qué, pero necesita mucho que alguien le diga, puedes entrenar, estate tranquila, esto. Mm, Y yo le repito muchas veces, si no tienes un dolor mayor a tal, si no te hace parar de entrenar, tú puedes completar los entrenamientos, al día siguiente no estás peor. Estoy muy cansada, entre comillas, de repetir siempre el mismo mantra, porque si no, quiero ser muy coherente con la narrativa, pero no, ella hace intervención digital 100% porque vive en otra zona, pero necesita cada X, refuerzo sí, frecuente, ¿no? sí, sí, Independientemente del medio. Que necesita que sí, estés. Bueno, ahí lo digital es una ventaja, desde luego, porque igual es para el profesional es mucho menos costoso hacer ese refuerzo constante que algunos pacientes necesitan, pues con una aplicación o con mensajería, claro. Es que que va por tener que. mensajería, eso es. Entonces me escribe, a lo mejor me escribe una vez a la semana, pues no sé qué, y me dolió haciendo esto. Vale, bueno, pues venga, no te preocupes, pum, 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 pum. Y se acabó. Esa es una intervención Eso. mía de minuto y medio. Sí, que yo creo que eso es algo que ya, incluso sin formación específica en intervención digital, muchos fisioterapeutas hacen hoy en día, ¿no? Que es algo Mm, que. sí, De acuerdo. Están haciendo algunas preguntas en el chat. Si te parece, antes de ir a ellas, como ya has nombrado el tema de la exploración física, ¿te parece comentar un poquito eso, a ver hasta sí. dónde da de sí la exploración Pongo las diapos. física por medios digitales? Perfecto. Y luego ya Venga, te comentaré alguna pregunta del chat. a ver, yo aquí he puesto 3 diapos porque no quería aburrir al personal. Entonces he puesto como 3 cosas concretas de medir, pero se pueden medir más, ¿eh? O sea, yo he puesto el rango articular porque realmente pues, se puede medir de distintas maneras. Podemos hacer las comparaciones de foto pre-post intervención o foto en el día uno si hubiera limitación de la movilidad articular y fuera relevante para nosotros, por ejemplo, yo qué sé, en un hombro congelado. Podemos hacer las fotos de flexión, a vez de rotación, lo que nos da. ¿Vale? Y comparar esa foto a lo largo del tiempo y esto puede hacerse de manera síncrona con capturas de pantalla o asíncrona, siempre pidiendo permiso cuando hagáis capturas, por favor, ¿vale? Pueden utilizarse apps que se trabajan sobre una foto que tú tienes en la galería, como las fotos que tengo aquí con los grados de rodilla, de cadera y tal. O pueden utilizarse, pues como el test este de flexión dorsal, ¿no? Que vas midiendo a cuántos centímetros del segundo Mm. dedo es capaz de separar de la pared y sigue tocando la rodilla y tal, ¿no? O sea, hay cosas que se pueden hacer que realmente las hacemos con consulta y la goniometría digital tiene una fiabilidad, una correspondencia de datos muy buena Similar. con la analógica, ¿vale? Entonces, a veces se pueden, aquí no están puestos, pero incluso para la presencialidad yo muchas veces uso gonímetro digital también. Tengo varias apps y tal, entonces las voy probando un poco. Y es que son muy sencillas. Muchas veces colocas el lado largo del teléfono en un segmento, luego, por ejemplo, para una flexión de rodilla lo pones sobre fémur con la rodilla flexionada. Cargas el botón, lo pones sobre tibia y te dice no sé cuántos grados. Que incluso si el paciente se maneja bastante Lo puede fácil, hacer. le puedes indicar que se descargue la aplicación mientras tú le monitorizas o le explicas a través de una videollamada, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Y mira, lo tienes entretenido cogiendo esos datos, que a la gente, hay gente que le gusta mucho tener esos datos, hay Sí. gente que es muy vigiladora de esas cosas, sí. Luego, test ortopédicos, hay varios que se pueden autoadministrar. Si eres muy, muy fan del test ortopédico, muy pulcramente ejecutado, pues a lo mejor no te vale la autoadministración. A mí me sirve para cerrar una hipótesis diagnóstica. Por ejemplo, si puedo hacer una exploración para un dolor intraarticular de cadera, yo puedo explicar al paciente cómo hacer un FABER, cómo hacer FADIR, que se ponga en flexión máxima de cadera con carga y las rotaciones y tal. Y si todo eso le molesta, pues podríamos, podríamos orientarnos bastante a cadera, ¿sabes? Y se lo autoadministro todo, ¿vale? Sí, que eso es Hay como la vida real, que si agrupas en clústeres, pues si todos indican una cosa, la fiabilidad, la sensibilidad y la especificidad se disparan. Claro, hay algunos a lo mejor que no se pueden hacer siempre, ¿no? Pues, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo del clúster de Laslet para la sacroiliaca, pues no puedes hacer una compresión sacra, es difícil que el paciente se la pueda hacer y tal, pues tienes que buscar sustituciones, ¿no?
que por Vaya, ejemplo pues puede ser un test de caída de talón brusca o apoyo fuerte o cosas que cizallen un poco la articulación que te oriente un poco. No vas a tener un clúster digital para cada articulación, pero sí que puedes hacer una aproximación diagnóstica si tú haces una buena historia clínica. El paciente ya te da muchas pistas de qué gestos le duelen, cuáles no. Subir y bajar escaleras, flexionarme, no sé qué. Territorio de dolor, ¿sabes? Comportamiento del dolor nocturno, diurno, pinchazos, sí, parestesias, no sé qué. que no nos olvidemos que la historia clínica es más importante que la exploración física, que va Lo que primero más. y eso se puede hacer perfectamente por digital. Claro, de hecho tú seleccionas tus test ortopédicos en base a la historia clínica, al relato del Eso es. paciente, no lo haces al revés. O sea, primero escuchas largamente, preguntas los datos que te falten y luego ya decides entre qué y qué vas a hacer como una hipótesis diagnóstica, un diagnóstico diferencial, ¿no? Entre qué cosas vas a decidirlo, ¿no? Entonces no tiene sentido hacer todos los test a todo el mundo así aleatoriamente. Seleccionas un poco, ¿no? Pues muchos se pueden ajustar, en definitiva. Mira, este, por ejemplo, de aquí, pues vendría a ser una adaptación, como sabemos que el menisco, pues comprimimos, rotamos, tal, pues lo hacemos en carga, le mandamos al paciente con el pie en carga a hacer los giros para estresar un poco la rodilla y bueno, pues vas haciendo apaños, ¿vale? Muchas veces la resistencia además se puede poner manualmente con la otra mano también, o si tienen una banda elástica, por ejemplo. Si quiero hacer test especiales de hombro y quiero ver si duele a las rotaciones o quiero ver si duele el jueves este, ¿no? Pues lo hago con la banda también o poniendo la otra mano. O sea, muchas cosas se pueden medio hacer apañitos. Y además que los test ortopédicos cuando se comparan en los estudios y tal, salen bastante bien parados, ¿eh? Muchas veces en la administración digital respecto a la presencial. O sea, no es una cosa que tenga yo aquí mi sesgo, que lo tengo, pero es que además la literatura acompaña un poco con ello, ¿vale? Y luego, pues, por ejemplo, para medir la fuerza y test musculares, pues evidentemente el paciente no va a tener un dinamómetro, que tampoco lo tienen muchos fisios en consulta, ¿vale? Y siempre hay apaños de bajo coste que tanto para consulta como para digital tienen fiabilidad. Por ejemplo, podemos mirar, eh, comparar el número de veces que hace un gesto con un miembro o con un grupo muscular respecto al contralateral. Por ejemplo, las elevaciones de talones, ¿no? Pues, ¿cuántas haces hasta el fallo Ujú. muscular con la pierna derecha respecto a la izquierda, por ejemplo, ¿no? O cuánto tiempo puedes aguantar, por ejemplo, en este caso de flexión de cuello, podemos ir repes hasta el fallo muscular o podemos mandar a aguantar en isometría, ¿sabes? Ponemos el cursor del ratón ahí y le decimos, venga, a ver hasta cuánto aguantas hasta el fallo muscular. Vamos a mirar tu fuerza de flexores de cuello, que se ha visto que tu debilidad puede influir en tu dolor de cabeza y no sé qué. Bueno, Ujú. la cosa. Entonces mides, pues nada, 14 segundos y ya se me cae del cursor la cabeza, pues 14 segundos. Tienes una medida, ¿vale? Y además es que tenemos muchas veces valores que sabemos que son factores de riesgo para, ¿no? Pues 30 segundos, si no aguanta 30 segundos, es algo a mejorar. Si no me hace 30 elevaciones monopodales, está en riesgo de fascitis, de tal, de no sé qué. Es algo a mejorar, ¿sabes? Tenemos valores que no son certezas, pero que, bueno, los podemos conocer más o menos y que podemos hacer la comparación entre extremidades también. Y De esa- luego, ¿Mm? No, no termina, perdón. No, y luego hay objetos en casa, pues que también, si el paciente ya está un poco más fuerte y tal, evidentemente con a lo mejor una extremidad superior es difícil de cargar o llevar al fallo muchas veces si hay un mínimo de condición física, ¿no? Pues hay cosas en las casas sin tener que tener material de ejercicio que pesan y que podemos utilizar para llevar al fallo o para ver esos segundos hasta la isometría o hasta la aparición del dolor a veces, mides, pues a ver a partir de cuánto te empieza a doler, ¿no? Pues a partir de la quinta repetición me empieza a doler. Pues ya es un punto de medida, de referencia, que puede ser de mejora más adelante y que estamos midiendo desempeño muscular. Igual no estamos midiendo la fuerza máxima ni el 1 RM, ¿vale? Pero Bueno, pero la resistencia estamos puedes midiendo, estimar. Sí, puedes estimar. sí, es una medida de fuerza. Y que pienso también en que quizás a veces los test más sencillos son los que más fiabilidad tienen y mejores valores de sensibilidad y especificidad. Estoy pensando concretamente en test para neuropatía, pues por ejemplo la detección de calor y frío en metal con una moneda que tiene unos valores muy buenos en clínica y que yo creo que son como muy fáciles de extrapolar o de hacer en digital, ¿no? Es decir, el paciente que prepara una Sí. moneda fría
puesta en la ventana un minuto o un poquito caliente si la guarda en el bolsillo, ¿no? Y que compare entre lados y percibe la temperatura igual. Es ultra fácil y no creo que se haya investigado todavía si es igual de fiable en persona que en digital, pero siendo tan sencillo, probablemente los valores son muy similares, ¿no? No me lo parece que se haya investigado todavía. Y de hecho, la gente que es muy fan de los test clínicos sensoriales y tal, pues probablemente pondría la pega de que está con los ojos abiertos o que el tacto de la otra mano, tal, pero yo creo que sí es fiable porque el paciente lo nota. O sea, y con un palillo, tal, por ejemplo, si quieres Exacto, poner al un pinprick. medio entre el dedo y la piel, el de- para ver si hay alodinia o no, te vale también. O para ver si hay pérdida de sensibilidad, sumación o pérdida de conducción, pues yo creo que vale. No los puse aquí, pero yo también los mando a hacer a veces esos. Sí, Mm. sí, que es que es en ese caso ahí para descartar y confirma pues componente neuropático o neuropatía. Lo, lo- lo peor para hacer de una exploración, vamos a decir, en el online, para mí, son los reflejos. Lo demás, Eso casi es, todo lo adapto. O sea, claro, es difícil que una persona en un domicilio vaya a sacar un reflejo a otra. Es difícil, es eso difícil. es. Mm. Es difícil a veces hasta para algunos profesionales sacar los Sí, reflejos convenientemente para es un que hay familiar. algunos que cuesta un poco, ¿eh? O sea, Bueno, ¿dejo de compartir y vamos a las preguntas o qué? vale, venga, te hago Venga. alguna pregunta que hay por aquí por el chat. A ver, dicen que Maite pregunta sobre el tema este que hemos comentado antes de la privada versus el sistema público, ¿no? Dice, a veces pueden decirte que el profesional emplea el mismo tiempo en un paciente en sala que si estás atendiéndolo de forma remota. ¿Cómo justificarías tú, Raquel, un ahorro en el tiempo para poder atender a más pacientes y disminuir, por tanto, las listas de espera? No sé si se ha entendido la pregunta. Yo entiendo qué quiere Sí, sí, decir. Sí, vale. sí. A ver, no tiene por qué durar menos la consulta digital que la presencial, en realidad. O sea, yo creo que es un ahorro de tiempo para el paciente y que lo que se trata es a lo mejor de no hacer todas las sesiones uno a uno, porque si realmente tú vas a hacer todas las sesiones uno a uno, realmente la diferencia de tiempo no existe. O sea, la mayor parte de las veces no existe. Mm, Puede suponer un ahorro de tiempo en el sentido de que tú con la fisioterapia digital hagas una fisioterapia más minimalista, es decir, te vas a sacar todo lo pasivo y la sesión es más corta. Pero si tú ya en clínica presencial trabajas activo y quieres hacer la sesión uno a uno activo por videollamada, realmente el tiempo no va a ser menor. O sea, lo que se trata es de que ahorres el desplazamiento, a lo mejor en un paciente que no vaya a ir, y que utilices las herramientas asíncronas, ¿vale? Para que el paciente siga trabajando y no necesite el uno a uno del profesional, en realidad. O sea, se trataría de intentar bajar el nivel de supervisión para no todas las sesiones de rehabilitación, que algunas eso las es. puede hacer el paciente por sí mismo. Que más que ahorrar tiempo a través de la vía digital, lo que se podría hacer es implementar pues, mejoras a nivel organizacional del sistema de salud o gestoras para que esos pacientes con un cribado inicial, pues esos pacientes con bajo riesgo, un nivel de alfabetización adecuado, buen pronóstico, pues quizás no necesariamente tienen que consumir de entrada un recurso, una consulta presencial con un tiempo pues con el mismo tiempo que utiliza una persona más, un paciente más complejo. Es decir, que igual, entiendo yo, como una vía de ahorrar tiempo sería pues poder canalizar a los pacientes más simples, entre comillas, en un formato digital que consume menos tiempo, de tal forma que se libere más tiempo para el paciente más complejo que requiere, pues inicialmente, algo Sí, presencial en lo público, ¿no? sí, sería hacer esa estratificación de protocolizarlo de alguna forma, ¿no? Es decir, pues qué características del paciente, qué fenotipado voy a llevar a lo digital, a baja supervisión y cuál no. Y en qué momento puedo a lo mejor volver a incorporarlo en una parte del circuito o en otra, ¿no? Vale. Bueno, pues nada, Maite, muchas gracias por la pregunta. A ver, Sacha ha hecho otra pregunta y dice, ¿cómo se pasa una sesión típica? Que no sé si es aquí no sé si una cuestión de, creo que igual es francés. Entiendo que se refiere en qué consiste, así dicho de forma rápida, cómo es el esquema o la estructura de una sesión típica online y qué competencias crees que son importantes para manejar este tipo de sesión. Entiendo que se refiere digital. A ver, a nivel de profesional, empiezo por las competencias, ¿eh?
el profesional tiene que estar familiarizado con el enfoque de tratamiento activo, con prescripción de ejercicio, tiene que tener herramientas de comunicación, porque sí que es verdad que hay gente que entiende que la videollamada puede ser un poco más fría que la presencialidad y en parte para muchas personas es así. Entonces, hay que maximizar un poco las estrategias de comunicación porque parte del lenguaje no verbal que se pierde, o sea, estás viendo un trozo, solo este trozo de la persona, no estás viendo como el conjunto entero, ¿vale? Y a lo mejor yo estoy dándole a las piernas aquí muy ansiosa y no me estáis viendo, ¿sabes? ¿Me entiendes? Este tipo de cosas se pierden, entonces es importante tener estrategias de comunicación y a partir de ahí, si tú ya tienes la capacidad de tener un enfoque activo y trabajar con educación, ejercicio, resolución de problemas, enfoque hacia hábitos de vida saludables y demás, nada te quita de enfocarte en un tratamiento digital si tienes las competencias digitales mínimas, que al final las herramientas digitales hay que buscarlas sí, sencillas, ¿vale? Y cuanto más sencilla sea de uso y más útil se perciba, que realmente te está sacando un problema de encima, más suelen triunfar, ¿vale? Entonces, no una herramienta más elaborada, no con más implementos, con más gadgets, con más Mm. botones, es mejor. O sea, muchas Menos veces es una más también. herramienta, eso es, una herramienta sencilla, como muy concisa y tal, muchas veces es mejor para todos, para el fisio y para el paciente. Y luego, de cara a la sesión pues iniciando, pues el paciente contacta contigo por el medio que sea, ¿vale? O presencialmente o por tu página web o por lo que sea, estableces la comunicación. Tiene que cubrirse toda la parte legal de consentimiento, de protección de datos y todos los requisitos igual que si fuera una consulta presencial y esto tienes que estar pues con los de al familiarizado con lo que haya en el país de cada uno, ¿vale? Hay que conocerlo. Y luego a partir de ahí, pues normalmente yo a veces entrego ya de mano, antes de tener la primera consulta, normalmente recibo parte de los informes médicos si los tenía y pruebas y tal del paciente, envío cuestionarios PROMS, autorreportados y tal, para hacerme una idea inicial de la escena. Y luego sería la sesión, pues una entrevista larga, la selección de test, pruebas que se vayan a hacer, la carga educativa que quieras dar, que luego ya se selecciona, y la carga de ejercicios. Y luego ya se negocia con el paciente cuándo va a ser la siguiente visita, Ujú. que pues muchas veces yo la negocio también, ¿sabes? En plan de, ¿quieres que te vea la semana que viene? ¿Te veo dentro de 3 semanas? Depende. Y un aspecto importante, que esto ya es más desde la perspectiva del terapeuta y del formato de negocio, que es un aspecto importante también, es parte del sistema, ¿no? Una vez me suena que hablaste sobre la necesidad quizás de, comentaste el valor y el precio de una sesión online versus una presencial. ¿Tienen que ser diferentes o no? Yo las online las tengo un poco más caras que las presenciales. Que requieren más recursos tuyos, básicamente. Sí. mm, Primero, ¿por dónde tengo yo ubicada la consulta presencial? Que es un barrio así periférico, obrero y tal, de ciudad pequeña y eso, y ahí no me entra la gente por referencias muchas veces ni nada, sino me entra porque soy la que está en el barrio y entonces me Mm. acomodo un poco al precio de los consultantes que tengo allí. Y luego porque sí que me supone más carga de seguimiento, de elaboración de plan y tal, que a lo mejor lo que es una consulta presencial, que igual se lo pinto ahí en la pizarra, le sacan la foto y se van muchas veces, ¿sabes? A no ser que haya problemas de adherencia, que entonces ya tiro de la app, porque en la app tienen que llevar registro y entonces los persigo un poco más. Pero si no hay problemas de adherencia, solo con la foto de la pizarra, ellos ya se van. Entonces, como tiene un poco más de carga de tiempo para mí y suelen ser pacientes en general también un poco más complejos y tal, yo el precio de la atención digital lo tengo un poco más alto. Mm. Necesito un software también que me lo haga, bueno, tiene sus gastos también. Entonces, bueno, Vale. A ver, seguimos con alguna pregunta más. A ver, Joseba ha preguntado que, bueno, dice muchas gracias. ¿Qué nivel de adherencia tenéis en la población de tercera edad, siendo una población que se beneficiaría mucho de la intervención digital? en personas mayores, he tenido personas mayores, las personas mayores normalmente, en mi experiencia, cumplen mejor con los planes de ejercicio, son más cumplidores, son Yo como también más tengo esa mandados. experiencia, sí. Son más mandados.
y tienen como más tiempo libre y no sé, son como un poco más disciplinados y tal, en general, ¿eh? Que siempre hay honrosas excepciones. A veces a algunos el formato prueban porque les insisten los hijos, tal, no sé qué, y hay un momento ahí que no acaban de encontrarse cómodos y entonces abandonan el formato digital. Pero muchas otras veces, si tienen acompañamiento, supervisión y tal, o los hay con alfabetización alta y con esos no hay problema, yo estoy pensando en la persona mayor con alfabetización baja, muchas veces con compañía de otro familiar y tal, acuden a las sesiones bien y cumplen y lo llevan bien, ¿eh? Muy bien. A ver, son las 8 ya, pero si te va bien, Raquel, hacemos un par de preguntitas más que están en el chat. ¿Te parece bien? Sí. Venga. Nos dice Pau, gracias de nuevo. ¿Cómo acostumbras a organizar las consultas online? Me quiero atrever a hacer sesiones online, pero no sé cómo enfocarlo y que sea bien aceptado para mis pacientes. En patologías crónicas que necesitan a lo mejor más ayuda, ¿cobras por sesión o lo haces por una suscripción? Tengo tres formatos de pago para el online. Me pueden contratar sesiones sueltas, que es un poco lo que hablabas tú, Víctor, de una segunda opinión, criterio, una Mm. exploración y tal, ¿vale? Luego tengo programas de 3 sesiones y programas de 5 sesiones, ¿vale? Que son para pues, casos así que se puedan dilatar un poco en el tiempo. Yo qué sé, pues hace poco tuve una tendinopatía de glúteo medio, un síndrome de glúteo o como se llame ahora. Pues era una persona deportista y tal, pero era Dolor bastante, lateral. sin dolor lateral de cadera. Y entonces era deportista, era bastante eficaz y tal, pues está con... que a veces te preguntan, ¿eh? ¿Qué te parece que...? Porque yo les mando un PDF con las modalidades y tal, y entonces, ¿cuál crees que será mejor para mi caso? Pues digo, pues yo creo que el de 3, porque vamos a tener que ir revisándote y tal, incrementando la carga, pero como lo haces bien y tal, pues, y como es una lesión que se le puede prever un pronóstico a lo mejor de 12 semanas, pues te veo una vez al mes, lo ajustamos, 3 pum. Luego tengo el de 5 que a lo mejor es para casos así un poco más complejos, y luego tengo una suscripción mensual, que es en plan de, vale, tú pagas esto al mes y yo si quieres te hago una videollamada a la semana y te contesto a los mensajes todos los días por la mañana de la que hablo la app. Si quieres haberme dejado un mensaje, te lo contesto en un minuto, ¿vale? Que es como algo premium, pero Mm, para mm. personas que necesiten pues mucha vigilancia. Muy bien. A ver, Iñaki pregunta, ¿qué tipo de lesiones musculoesqueléticas dirías que responden mejor a este tipo de intervención? Y de nuevo, muchas gracias. Pues es que he tenido un poco de todo, ¿eh? Fíjate, he tenido casos de dolor complejo de alto impacto y luego tengo cosas musculoesqueléticas de carácter benigno, como por ejemplo este dolor lateral de cadera. Entonces, no sé decirte, o sea, no me atrevería con personas con las que viera una evolución muy errática y yo tuviera dudas con el diagnóstico, ¿sabes? Algo así que no sé si es neuropático o no, y está llevando una evolución tortuosa y tal, quizás esos nos acabaría derivando a presencialidad si no están en mi ámbito geográfico. Pero si no, en general, eh, ahora estamos con músculo esquelético y tal, que es el motivo Mm. del webinar, pero por ejemplo con paciente oncológico nosotros trabajamos mucho también online. Mm. Vale, pues sí, pero que bueno, al final lo que hablamos es paciente musculoesquelético, podemos asumir dolor no receptivo, pero casi todos los pacientes con trastornos musculoesqueléticos o dolor de la articulación pues tienen más problemas, ¿no? Pocos tienen Claro, solamente eso, al final pues aplica a varias poblaciones. claro. Muy bien. Pues nada, no sé si quieres comentar alguna cosa más de alguna diapositiva que se haya quedado. O lo... Bueno, ya lo dije un poco de palabra. Tenía la de final, que era pues como que yo creo, bueno, la comparto, porque sí me gusta la frase y si no, no la voy a la voy a decir ahí a medias. A ver, paso, paso, paso. Bueno,
Me gusta esto, ¿no? Que las herramientas digitales pues que contribuyan a una transformación cultural sobre la manera en la que los clínicos y el público general pues ve el dolor y su tratamiento, ¿no? Que no estemos tan encima, que no seamos tan intervencionistas, que nos adhiramos un poco a lo que nos dicen las guías de práctica clínica, que los tratamientos estos pasivos pues nos los dejan en un segundo plano de coadyuvantes y tal, y que todo el resto de cosas en general que nos dice todo el mundo que está bien hacer y que están bien hechas, pues que se pueden hacer así y que es una manera a lo mejor de ir dotando al paciente de recursos y de herramientas para gestionar sus problemas de salud, porque muchas veces los problemas musculoesqueléticos pues se dilatan en el tiempo y pues a lo mejor son una cronicidad, pero no entendida como que siempre vas a estar mal o cada vez vas a estar peor, sino como algo que recurre, que tiene ciertas recurrencias y que igual que los profesionales de la salud tenemos muy claro que a un hipertenso, a un diabético, tenemos que enseñarle cómo se tiene que gestionar y el paciente tiene que saber hacerlo, aunque tenga que hacer consultas puntuales cuando se va de madre el síntoma o en su caso sus valores, pues que con los pacientes musculoesqueléticos pues deberíamos de hacer lo mismo. También deberíamos de enseñarlos a gestionar sus problemas de salud Ujú. teniendo la puerta abierta a cuando ellos no pueden, pues que es cuando tienen que acudir, pero que de mano tengan una información y unas estrategias de automanejo, que es en lo que gira todo este proyecto vuestro mucho, de poder hacerlo por sí mismos. Sí, y que no solamente a nivel de recurrencia, sino que es que hay pacientes que es que van a tener dolor siempre, por pura estadística. Sabemos que es que hay pacientes que hay un porcentaje constante, más o menos constante, de prevalencia de dolor crónico que no es modificable, que eso Mm. a veces no, Y, no y- lo decimos lo suficiente, ¿no? Lo cual no y quiere aunque, decir que el paciente no pueda mejorar, por supuesto. claro, y aunque no vaya a ser crónico, es decir, o sea, una persona, por ejemplo, que sea deportista o no deportista, o sea, es en un año, en algún punto de un año, un día tienes un poco de, a lo mejor, de tortícolis o un día te duele un Eso poco es. un tendón de Aquiles. Tienes un Mm. poco que saber si paras de entrenar o no, si haces ejercicios o no, si tienes que reposar o no. O sea, este tipo de cosas, ¿no? Mm. Como los catarros. Exacto. Raquel, que me han preguntado por otra vía una pregunta más. ¿Utilizas datos de relojes inteligentes? O sea, ¿monitorizas a los pacientes con relojes o alguna aplicación más, no sé si usar el término invasivo, sino algo que recoja datos de forma masiva o 24 horas o tipo como un reloj, que monitorice sueño, Por ejemplo, actividad? tengo una paciente que se me viene a la mente que es presencial, pero que la veo porque es muy autoeficaz y tal, pues una vez al mes o mes y pico y tal, que también tiene un problema cardíaco. Tuvo unas arritmias y tal. Y entonces, en su caso, ella es súper deportista y tal, y ahí sí que, por ejemplo, utilizamos las mediciones de su reloj para ver en qué umbrales y cómo tenemos que operar con el ejercicio de fuerza, a lo mejor utilizando series cluster con descansos cada 2 o 3 repes para que no haya subidas fuertes. Ujú. ¿Sabes? Ese tipo de cosas, ahí sí las uso. El número de pasos lo uso mucho, si lo tienen con reloj, para mucho perfil de pacientes. Si son muy sedentarios, para los pacientes, por ejemplo, que tengo vasculares y tal, siempre les voy haciendo incrementos en las caminatas. Si tengo pacientes geriátricos que tienen dolores musculoesqueléticos, pero siempre los enfoco. Yo, una vez que un paciente entra en mi ámbito de intervención, no me enfoco solo en el motivo de la consulta explícitamente, lo priorizo porque es su prioridad, pero una vez que cae en mis garras, intento mejorar su salud en general. Entonces intento mejorar su actividad física, se lo explico, que además les explico que el sedentarismo es uno de los factores de riesgo para volver a tener dolor, tal, les cuento los porqués de todo, pero intento elevarles la actividad física en general siempre. Entonces, muchas veces lo hago vía los pasos. Hacemos como una sobrecarga progresiva, ¿no? Pues les miro, ¿cuánto has hecho de media antes de la intervención? Pues me dicen, hago 2000 al día. Bueno, pues de aquí a la semana que viene vamos a intentar que la media sean 3000 y parto Mm. de su línea basal, ¿no? Y entonces, ese tipo de cosas sí las cojo. El sueño a veces también lo intervengo. Y sí, depende, depende. Pero sí, si lo tienen, si tienen la métrica, no les hago comprar una pulsera de actividad. Pero si tienen la métrica, muchas veces la consulto. Muy bien. Pues nada, Raquel, creo que lo tenemos que dejar aquí ya, porque Muy tendrás que ir bien. a cenar y a estar con la familia. Creo que ha ido muy bien. Muchísimas gracias por haber aceptado y gracias a los asistentes también. Voy a dejar el código QR para la encuesta de satisfacción y nada, muchas gracias por haber venido y nos Muchas vemos. gracias a vosotros por invitarme al webinar
y muchas gracias por invitarme a participar en el proyecto que me encanta además. Gracias a ti. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias a todos. Chao. Adiós. Chao.